¿Qué estábamos viendo la identidad pasada? ¿Se acuerdan? ¿No? Sí, chequen sus notas. La función phi de Euler. Entonces estábamos viendo la función phi de Euler. Entonces, pues ya no lo vamos a ver más, ¿no? Hoy vamos a pasar al tema que están viendo con la profesora. ¿Sí? Entonces, ¿qué tema están viendo con la profesora? ¿O cuál es la idea de lo que están viendo con la profesora? ¿Los morfismos o de...? Sí. Están viendo morfismos y están viendo también grupos cíclicos, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo se comportan estos grupos cíclicos, ¿sí? Y te están dando una clasificación de ellos justamente utilizando morfismos. Entonces, bien, como en la identidad pasada no hicimos cálculos con la función phi de Euler, pues vamos a hacer unos cuantos, ¿sí? Entonces, ¿qué se acuerdan acerca de la función phi de Euler? ¿Qué demostramos la identidad pasada? Ajá. Demostramos dos cosas. Que si es un primo, la función de P a la K. Pi de P a la K, cuando P es un primo, es lo mismo que PK menos PK menos 1, ¿no? ¿Y qué también vimos? Y de N, bueno, lo de que eran NM son, ¿cómo se llama? Son primos relativos. Ajá. Y de NM es igual aquí de N Es pi de N por pi de N, ¿no? Y entonces, yo aseguro que con estas dos cosas ya podemos calcular la función phi de Euler para cualquier número. ¿Sí? ¿Ustedes me creen eso? ¿Por qué? Pero no faltaría, ¿no? Si n es un número compuesto. No me acuerdo si eso lo demostraste, pero según yo, por la descomposición del teorema fundamental de la aritmética, también la podemos calcular, pero ese es de acuerdo si es compuesto. Ajá. La idea es que si tenemos, no sé, K, bueno, N, un número natural, entonces demostramos, enuncié el teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Y dice que este N se puede descomponer como el producto de potencias primas, ¿no? De esta forma. ¿De acuerdo? Entonces, si metemos la N en la función phi de Euler, podemos aplicar esa descomposición de acá, ¿no? Phi es lo mismo, phi en N es lo mismo que phi en el producto de 1 hasta acá, de los PI elevados a la EI, ¿no? Y entonces este es un producto de primos, ¿no? Y estos primos se supone que son diferentes, ¿no? El P1 es diferente del P27, ¿sí? Entonces, en particular, todos esos primos son coprimos entre sí, porque todos tienen factores en común. Entonces, si aplico la segunda propiedad recursivamente, entonces puedo sacar el producto, ¿no? Y es que lo mismo que el producto de 1 hasta acá, de phi, de pi a la ei, ¿no? Y luego esto está elevado a la ei, ¿no? Entonces, en el caso de que ei sea mayor o igual que 2, puedo aplicar esta propiedad, ¿no? Y si no, pues lo que puedo aplicar es el hecho de que la función phi de Euler en P es lo mismo que P menos 1. De hecho, también aplicaría esto. Sí, apliqué esto mismo. ¿Sí? Entonces, con eso ya se puede calcular la función phi de Euler para cualquier natural. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer cuentitas. Díganme un número entre, no sé, el 2 y el 100. El que sea. ¿80? Entonces vamos a calcular la función phi de Euler en 80, ¿no? Entonces, siguiendo esto que más o menos expliqué, ¿qué tengo que hacer para calcular phi de 80? Descompongo 80 en factores primos. Entonces, ¿cómo factorizo un número de factores primos?
Primero es 40 por 2. ¿Eh? Primero es 40 por 2. Ajá. 30 por 2. Bueno, yo como lo hago es que Bueno. es divisible por 2 y eso me deja 40, ¿no? El 40 también lo divide 2 y me queda 20, lo divido por 2 y me queda 10, lo divido por 2 y me queda 5 y luego 5 es un número primo, ¿no? Y ya me queda 1. Entonces a partir de esto puedo escribir a 80 como 2 por 1, 2, 3, 4, 2, 4 por 5, ¿sí? Más o menos quedó claro. O sea, si aquí me hubiera quedado, no sé, 15, ya que 2 no lo divide, paso al siguiente primo, que sería 3. Y si 3 no lo dividiera, paso al siguiente primo, que es 5. Entonces es lo mismo que pi en 2 a la 4 por 5, ¿no? Y luego como 2 a la 4, o sea, como 2 y 5 son coprimos, entonces en particular 2 a la 4 y 5 también son coprimos, ¿no? Entonces puedo sacar el 2 a la 4 y puedo sacar el 5. ¿Sí? Y ahora aquí ya puedo aplicar los teoremas que yo conozco. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pi de 2 a la 4, ¿quién es? Entonces, ¿quién sería? Y luego phi de 5, 4. ¿No? Entonces esto queda como 2 a la 4 menos 2 a la 3 por 2 a la 2, esto es lo mismo que 2 a la 6 menos 2 a la 5. ¿Y eso quién es? ¿Quién es 2 a la 6? A ver, 2. ¿Es 64? 2 a la 6. Entonces 64 menos 32. Y esto es 32. ¿Sí? No sé si se la cuenta bien, pero según esto, la función pi de Euler en 80 debería ser 32. O sea que antes de 80 hay 32 números que son primos relativos con 80. ¿Sí? Entonces así calculan cosas con la función pi de Euler. ¿Se entendió? Entonces, ¿quieren ver otro ejemplo o ya pasamos a grupos psíquicos? ¿Cómo ven? Entonces, ¿qué significa que un grupo sea cíclico? Que hay un elemento que lo crea. Ajá. Si existe, o sea, un grupo G va a ser cíclico si hay un elemento X en G, de tal manera que el generado, es un grupo generado por X, coincide con todo G, ¿no? Entonces, no sé cómo lo haya visto Claude. Entonces, ¿quién es el subgrupo generado por un subconjunto de G? O la otra definición que pudieron haber visto es que G se ve como el conjunto de X a la N, tal que N corre en todos los números enteros, ¿no? Este es el subgrupo generado por un elemento. Entonces, ¿esta es la que vieron? Bien. ¿Y sí saben la definición de qué significa el subgrupo generado por un subconjunto del grupo? ¿Qué significa? Pues que el generado del conjunto generado por ese elemento resulta ser un subgrupo, ¿no? De G. Entonces, al momento de decir que el subgrupo generado por un elemento
resulta ser pues, todo el grupo, es básicamente que tiene las dos contradicciones, ¿no? Que todo elemento de G se puede ver como una potencia de x a la n, y a su vez creas que la otra contradicción de manera casi que trivial, porque el subgrupo generado por el elemento se empieza a conseguir en el grupo grande. Pero la definición conjuntista o la idea. Bueno, no voy a definir, ¿no? Entonces, definición. O sea, esto es como lo del subespacio generado por un subconjunto de un espacio vectorial, ¿no? O sea, la definición era que era el subespacio más chiquito que contenía a ese subconjunto. ¿Sí vieron esa definición? ¿O la vieron como decía lineales? Bueno, lo defino. Entonces, a ver, definición. Sea que grupo y sea S un subconjunto de G, entonces el subgrupo generado por S es el siguiente. Se denota como con este símbolo como el producto interno y se define como la intersección de todos los H, tal que H es subgrupo de G y S está contenido en H. ¿Sí? Entonces, ustedes con Cloty vieron un teorema de que si tienen un montón de subgrupos y se agarran la intersección de todos ellos, eso también es un subgrupo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, lo que me dice esta definición es que si yo tengo un grupo y tengo un subconjunto que vive en ese grupo, el subgrupo generado es por definición el grupo más chiquito, el subgrupo más chiquito que tiene a ese, ¿no? ¿Y cómo sabemos que es el más chiquito? Porque el más chiquito significa me agarro todos y me agarro donde todos coinciden y ese debe ser el elemento mínimo, ¿sí? Debe ser el subgrupo más chiquito que tiene a ese. Entonces, si yo hago eso, cuando S es un conjunto unitario, entonces lo que obtengo es esto. El conjunto de x a la n, con n corriendo en los enteros, es el subgrupo más chiquito que tiene al elemento x. Por eso es el subgrupo generado por ese elemento. Entonces, pues me gusta como explicar siempre esta parte, porque ayuda a ver como más conceptualmente qué significa un subgrupo generado. ¿Sí? Es el subgrupo más chiquito que tiene al conjunto de generadores. Y entonces esta es la definición, ¿no? La definición es esta, y una equivalencia, que justamente lo demuestra por doble contención, es esta. Esta acá sigue siendo lo mismo que esta. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer unos lemas técnicos antes de mostrar algo. Entonces vamos a ver el siguiente lema. Sea que grupo cíclico de orden sea G grupo cíclico finito, entonces si X en G genera a G, entonces el orden de G, el orden del elemento X es igual a el orden del grupo G. Entonces, ¿entienden lo que dice el lema? Dice, tengo un grupo cíclico finito, entonces como es cíclico, va a existir un elemento que lo genera, ¿no? Entonces me tomo uno de esos generadores, ¿no? Entonces el orden de este elemento va a ser igual al orden que tiene el grupo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende lo que dice? Entonces, bien, ¿cómo probarían ustedes esto de ahí?
lo que estoy haciendo es como dar una biyección. O sea, si yo demuestro una biyección entre el conjunto G y el conjunto de las potencias de X desde 0 hasta X elevado a el orden de X menos 1, entonces ya concluye. ¿Sí? O sea, si yo demuestro que hay una biyección entre G y el conjunto de las primeras o X menos Y potencias de X, entonces ya terminé, ¿no? Y de hecho esta biyección va a ser más fuerte, porque de hecho lo que va a pasar es que G va a ser justamente el conjunto de las potencias de X de 0 hasta el orden de X menos 1. ¿Sí? ¿Sí se está entendiendo? O sea, lo que estoy diciendo aquí es que si tengo un conjunto, un grupo cíclico finito, entonces puedo ver a los elementos de ese grupo como las potencias del generador, desde 0 hasta el orden de ese elemento menos 1. Porque la idea es como que la siguiente, ¿no? Yo tengo x0, que es la identidad, luego x va a ser pues igual a x, ¿no? Luego tengo x2, y si pasa que 2 es diferente del orden de x, entonces significa que este elemento x2 va a ser diferente de x, ¿no? Porque de lo contrario 2 sería el orden de x, ¿no? Aquí estamos suponiendo que x es diferente de la identidad. Entonces yo puedo seguir así hasta que llego a x orden de x menos 1. ¿Sí? Entonces este elementito de acá pues va a ser diferente a todos los anteriores a él, ¿no? Y esto va a ser diferente de la identidad, porque si no el orden de x sería orden de x menos 1, y eso sería una contradicción. Por lo tanto todos estos son diferentes de la identidad, hasta que llego a x orden de x, y por definición esto ¿cuánto es? Ajá. ¿Quién es el orden de un elemento? Es el mínimo de los números que vuelven a esto la identidad. Entonces, por eso todos los anteriores no son la identidad, y es hasta este que llego a la identidad. Entonces, si hago ahora x del orden de x más 1, entonces ustedes vieron leyes de los exponentes, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que x elevado a la orden de x por x, ¿no? Y esto es e, entonces esto es e por x y esto es x, y vuelvo a comenzar esta cadena de nuevo, ¿no? Entonces me basta con restringirme hasta aquí para que no haya elementos repetidos. ¿Sí? Y entonces todos los elementos que van a estar aquí van a ser justamente los elementos de G. Porque si yo elevo X más allá de OX, ya no llevo a nada nuevo, ¿no? Y si voy para atrás, pues X menos 1, lo que estoy aquí viendo es que esto debe ser X divide X menos 1. ¿Sí? Entonces igual, si voy para atrás, no hay nada nuevo. Y más adelante de aquí no hay nada nuevo. Entonces los únicos elementos diferentes están en este conjunto. Y todo este conjunto está representado por esto. Bien. ¿No? Entonces, pues eso es por doble contención. Hay una contención que es fácil. ¿Cuál es? La vuelta, ¿no? Esta es fácil, ¿no? Porque como X está en G y la operación de grupo es cerrada, entonces X a la I pertenece a G para I que corre de 0
hasta orden de x menos 1. ¿Sí? Y entonces ya tengo que cualquier elemento de acá está contenido en G. Ahora tengo que hacer la otra contención. Para la otra contención, ¿cómo lo hago? Me tengo que agarrar primero un elemento en G, ¿no? Entonces sea G chiquita en G grandota. Y ahora quiero ver a este G como una potencia de X. ¿No? Entonces, ¿qué puedo hacer para llegar a esa contención? Agarro un G en G. ¿Y qué se acerca del grupo G? Está generado por X. Ajá. Yo, por hipótesis, tengo que X está generando a G, ¿no? Entonces, eso significa que esta G es igual a ¿quién? X a la M, M. Todo el grupo. Ah, El generado por el elemento X, ¿no? Y entonces tengo que G, como está aquí, en particular está acá, ¿no? Porque está en el mismo conjunto. Y entonces, si G está aquí, viendo esta igualdad de acá, ¿qué significa? existe una entidad. Entonces, existe un n en los enteros tales que G es igual a X a la n. ¿Sí? Entonces, ¿ya con eso terminé o no? ¿O qué falta? En caso de que falte algo. Yo quiero que G esté aquí. Entonces, para eso, G debe ser de la forma X a la algo, pero ese algo debe estar entre 0 y orden de X menos 1, ¿no? Y aquí yo estoy diciendo que la n está en los enteros. Entonces, necesito que esta n se meta aquí. ¿Cómo puedo hacer eso? La idea que se hace es lo siguiente, ¿no? O sea, yo tengo como, bueno, más bien por algoritmo de la división, yo tengo que esa n se ve de la forma el orden de x por algún entero k más r, que es el resto, y a este resto le pido algo, ¿no? ¿Qué le pido? Ajá. Pido que r esté entre 0 y que sea menor que el orden de x, ¿no? Entonces significa que r vive en el conjunto del 0 hasta orden de x menos 1, ¿no? Entonces puedo sustituir esta n que obtuve con la n allá, ¿no? Entonces g es igual a x a la n, y esto es ¿quién? X del orden de x, q más r. Y ahora aquí nada más aplico leyes de los exponentes y ya llego a lo que quiero. Entonces, ¿cómo manipulo esto? Para llegar a que esto es igual a x a la r. Aquí tengo algo de la forma x elevado a la a por b. ¿Eso a quién es igual? X a la A. X a la a y todo esto elevado a la b, ¿no? Entonces puedo aplicar esto ahí.
Esto es igual, entonces da x a quién? A la orden. A la orden de x elevado a la q. Y luego si yo tengo algo de la forma x elevado a la a más b, ¿esto quién es? X de a más x de b, ¿no? Entonces aquí ya tengo como el x de a y tengo que sumar el x de b. No, x por. Entonces aquí es x a la r, ¿no? ¿Quién es? ¿Eh? Es la identidad. Ajá, la identidad, ¿no? La identidad elevado a la q por x a la r. Y entonces la identidad elevado a la q es lo mismo que e. Y luego x a la r y esto es x a la r, ¿no? Y por hipótesis, la r está entre 0 y el orden de x menos 1. ¿Sí? Entonces aquí llegué a que ese elemento g del grupo se ve de la forma x a la algo, con ese algo entre 0 y orden de x menos 1. Entonces con eso ya estoy en el conjunto de la derecha y ya terminé esta inclusión y la doble contención. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro? Con x en el grupo, ¿no? Y por ese teorema de allá, bueno, ese lema, yo sé que esto además se ve como las potencias de x desde 0 hasta orden de x menos 1, ¿sí? O inclusive como orden de x, como x a la orden de x es e, dice lo mismo que x elevado a la 0. Esto se puede escribir como los x1 hasta x orden de x, ¿sí? Entonces al menos ya los tengo como que ordenados, ¿no? Y entonces, ¿cómo se comporta este grupo? Pues yo sé que tengo x1 y si multiplico por x, esto me lleva a x2, multiplico por x me lleva a x3 y así, y eventualmente voy a llegar a x elevado a la orden de x menos 1, ¿no? Y si multiplico esto por x, llego a x elevado a la orden de x y eso es la identidad, ¿no? Y si la identidad la multiplico por x, vuelvo a x, ¿no? Entonces, multiplicar por x, que es lo único que puedo hacer, porque lo otro que puedo hacer es multiplicar por potencias de x, ¿no? x2 por x de orden de x menos 1 me lleva a x1, ¿no? Entonces, multiplicar cualquier elemento aquí es como avanzar en este círculo, ¿sí? Entonces, por eso se llaman cíclicos, ¿no? Obviamente. Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy diciendo es como muy general, ¿no? Como tengo un grupo cíclico finito, y este se ve de esta forma. Cualquier grupo cíclico finito se ve de esta forma y tiene esta estructura, ¿sí? Entonces, si todos los grupos cíclicos finitos tienen la misma estructura, ¿qué debería pasar? Ajá, que únicamente hay una estructura, ¿no? Que cualquier otro grupo cíclico finito que yo tenga por allá debería ser isomorfo a esta estructura de acá, ¿sí? Entonces, esta estructura de acá queda mejor representada si yo me deshago de la x y nada, me quedo con los numeritos, ¿no? Si yo me deshago de la x y conservo los numeritos, ese diagrama se ve como 1, le sigue el 2, le sigue el 3 y así, hasta que eventualmente llego a no sé, en lugar de orden de x, pongo n menos 1, y luego llego a 0, y luego vuelvo a 1, ¿sí? Y esto, o sea, nada más estoy etiquetando esto con otros nombres, más familiares, ¿no? Y este grupo cíclico finito, pues son los Zn, ¿no? Entonces, lo que dijimos hace rato, de que todo grupo cíclico finito debe tener esta estructura y por lo tanto ser isomorfo a esto, significa que cualquier grupo cíclico finito que yo tenga debe ser isomorfo a Zn. Y que Zn es como el paradigma de los grupos cíclicos finitos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a demostrar eso. ¿Qué diría el teorema? Que hago un grupo cíclico. ¿Cualquiera? De orden finito. ¿Finito?
existe una biyección. Ajá, existe una biyección. Pero además, multiplicar aquí es lo mismo que sumar acá. Entonces, esa biyección debe respetar las operaciones de grupo. Entonces, esa biyección es más que eso, es un isomorfismo, ¿no? Entonces, este G debe ser isomorfo a Z de quién? Del orden de G. ¿Sí? Entonces, ¿cómo demuestro yo eso? ¿Cómo demuestro un isomorfismo? Dando una biyección que respete las operaciones, ¿no? Entonces defino una función phi que va de Z orden de G a G y tengo que dar la regla de correspondencia, ¿no? Entonces, ¿cómo daré la regla de correspondencia? Y el dar la regla de correspondencia es cómo paso de este dibujo a este dibujo. Los elementos de aquí son clases de equivalencia, ¿no? Entonces, a la clase de equivalencia de un número n en Z orden de G, la debo mandar a un elemento de G, ¿no? ¿A cuál elemento lo mandaría? ¿Eh? X a la n, ¿no? X a la n, y tengo que decir quién es esa n, ¿no? Donde X es un generador, cual sea, de G. ¿Sí? Entonces, primero que tengo que comprobar acerca de esta función. Que está bien definida, ¿no? Porque aquí los elementos son clases de equivalencia. Entonces, phi está bien definida. Entonces, para que esté bien definida, ¿qué hago? Te agarras dos elementos en la misma clase y ves que van a dar el mismo elemento X a la n. Entonces me tomo dos representantes de la clase de equivalencia, ¿no? Entonces, si la clase de equivalencia representada por n en Z orden de G es igual a la clase de equivalencia de M en ZG, entonces debería pasar que las imágenes deben ser iguales, ¿sí? Entonces, ¿cómo veo yo eso? Entonces, phi de la clase de equivalencia de n, esto es lo mismo que x a la n. Y yo quiero ver que eso es igual a x a la m. Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo que usar de alguna manera la hipótesis que tengo, ¿no? La única hipótesis que tengo es que estos y estos están en la misma clase de equivalencia. Entonces, ¿qué significa que la clase de equivalencia de n y m sea la misma en z orden de g? O sea, yo puedo escribir eso de allá de la siguiente manera, que es como un poco más familiar, ¿no? Decir eso de allá es lo mismo decir que n es congruente con m módulo orden de g. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Ajá. Entonces, esto significa que el orden de g divide a n menos m. ¿Sí? Entonces, como la clase de equivalencia de n y m son iguales, entonces debe de pasar que el orden de g divide a n menos m. ¿Sí? ¿Y esto qué significa?
¿Qué significa? Que este número divida este número. Entonces, n menos m se ve como un entero c por orden de g, ¿no? Por c, un número entero. Entonces, yo aquí estoy elevando x a la n, ¿no? Entonces, de esta igualdad, pues puedo despejar a la n, ¿no? Entonces, n es lo mismo que c por el orden de g más m. ¿Sí? Y entonces ya puedo sustituir en la igualdad que tenía allá. Entonces, volviendo a esta igualdad, pide la clase de equivalencia de n módulo orden de g, es lo mismo que x elevado a la n, pero x elevado a la n es lo mismo que ¿quién? X elevado a la c, orden de g, más m. Y por leyes de los exponentes, ¿esto quién es? A la c. Este es x elevado a la c, g, por x a la m, y aquí puedo aplicar la ley de la multiplicación, ¿no? Esto es lo mismo que x elevado a la orden de g elevado a la c por x a la m. Bien, entonces yo quiero que xn sea lo mismo que xm, ¿no? Entonces de alguna manera esto debe ser igual a la identidad. Y sí es igual a la identidad. ¿Por qué esto es igual a la identidad? ¿Qué hemos probado? Que el orden de x es igual al orden de... Entonces, el orden del grupo es igual al orden de su generador como elemento, ¿no? Entonces es lo mismo que x elevado a la orden de x elevado a la c, xm, y entonces x elevado a su orden, ¿quién es? La entidad, ¿no? Luego la entidad la elevo a c, y eso sigue siendo la entidad. Multiplico xm por la entidad, y me queda xm. Y xm, por definición, ¿quién es? Es la función phi definida en la clase de equivalencia, representada por m módulo el orden de g. ¿Sí? Entonces con esto ya veo que está bien definida. Entonces, ¿dudas con esta parte? Entonces, ¿qué más tengo que checar? Que es biyectiva y aparte que sea morfismo de grupos. Entonces, no sé, ¿con qué quieren empezar? ¿Con qué es morfismo, no? Entonces, phi es morfismo. Entonces, para demostrar que es morfismo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver que phi abre productos, ¿no? Entonces aquí adentro tengo que meter un producto y aquí me tiene que salir separado en productos. ¿Sí? O sea, dicho en otras palabras, aquí tengo que multiplicar clases de equivalencia, que diga, sí, puedo multiplicar objetos de aquí con la operación aquí, que es la suma, que me debe salir aquí, las imágenes multiplicadas con la operación de acá, ¿no? O sea, entonces, dicho de otra manera, sería sumo clases de equivalencia, n y m, y eso quién es. Pero puedo sumar, N más M y adentro es la clase de n más m en g, ¿no? Y entonces, ¿esto quién es? Es x a la n más m. ¿Sí? Y
por leyes de los exponentes es lo mismo que x a la n o x a la m, pero x a la n es phi evaluada en la clase de equivalencia de n módulo orden de g, y x a la m es phi por la clase de equivalencia de m módulo orden de g. ¿Sí? Y entonces ya la operación que está aquí la separó con la operación que está en el grupo. Y por lo tanto es morfismo de grupo. ¿Y ahora la inyectividad o la suprayectividad? Inyectividad. Esta es inyectiva. ¿Por qué? ¿Cómo puedo mostrar la inyectividad? Me tomo dos imágenes que sean iguales y checo que en el dominio deben ser iguales, ¿no? Entonces, pues, si la clase de equivalencia enviada bajo phi de n es lo mismo que mandar la clase de equivalencia de m bajo phi, entonces por definición pasa que x elevado a la n es lo mismo que x elevado a la m. ¿Sí? Y entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Bueno, a lo mejor se necesitan acordar de un resultado.